Esa noche, sobre el humo de la parrilla y con el jardín medio a oscuras, nuestras miradas se quedaron colgadas un segundo de más. Nadie lo notó. Yo sí. Y supe que, si respirábamos una vez más tan cerca, lo que parecía broma iba a convertirse en riesgo. Lo supe en el instante en que nuestras miradas se quedaron suspendidas sobre el humo de la parrilla. Algo había cambiado y no había vuelta atrás, aunque nadie más lo supiera. Había prometido llegar pronto a casa. Soy Alejandro, 32, casado, 2 hijos ya mayores, una vida ordenada en Madrid que por fuera parece impecable. Y, sin embargo, por dentro, hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Diego, 34, amigo de siempre, el que en el grupo atrae miradas y bromas, el que responde con una media sonrisa que desarma a cualquiera. Esta noche la risa sonaba diferente. Bajo las bromas corría una chispa que no queríamos nombrar. Cuando los demás se fueron y la música quedó en un susurro, nos quedamos frente a frente, con el jardín medio a oscuras. Me ofreció otra cerveza. La acepté para tener las manos ocupadas. La conversación bajó de tono. Las pausas se hicieron largas. El aire se volvió denso cuando su mano rozó la mía un segundo de más. Sentí el pulso en las muñecas, el calor subiendo sin permiso. No dije nada. Él tampoco. La distancia entre nosotros se encogió hasta volverse peligrosa. Si fueras una mujer, esta noche ya habríamos cruzado una línea. Bromeé, y mi voz salió más grave de lo esperado. Diego me sostuvo la mirada, firme. No soy una mujer, susurró, pero no veo la línea. El mundo alrededor se desdibujó. Su aliento llegó tibio. La piel me ardió por debajo de la camisa. Cada nervio despierto. Su mano quedó suspendida en mi nuca, un gesto que pedía permiso y a la vez lo daba. El tiempo se detuvo a un palmo de mis labios. Nuestro acercamiento fue un borde afilado. Cercanía imprudente, cuerpo al filo de la tormenta. Me quedé ahí, temblando entre el miedo y el deseo. No hubo palabras. Hubo un intercambio mudo, una rendición mínima, un calor compartido que nos dejó sin aire. No voy a describir lo que no hace falta decir. Basta la piel que vibró bajo la camisa y la forma en que la habitación pareció girar. Sus dedos se posaron un momento más de lo correcto. Mis manos temblaron. Paramos antes de cruzarlo todo. Pero algo ya había cedido. Nos quedamos a centímetros, respirando el mismo aire, con la certeza de que habíamos abierto una puerta que no sabíamos cerrar. En el coche, camino a casa, el volante me sudaba. Practiqué una normalidad impecable al entrar. Besé a mi mujer en la frente, comenté que el asado salió bien. Dormí poco. La imagen de sus ojos detenidos en los míos, la pausa exacta en la que todo podía pasar y al final no pasó. Y aún así, pasó. Los días siguientes fueron una coreografía a medida. El chat del grupo con planes de fútbol y memes. Diego y yo hablando como siempre, sin nombrar nada. El secreto respiraba entre líneas, hasta que la vida empujó. «¿Y si invitamos a Diego a cenar el sábado?», dijo mi mujer, cortando verduras. «Estará solo». Asentí. Grabé un audio con ella delante, el tono más neutro del mundo. Él respondió enseguida. Su voz me recorrió como un cable eléctrico, serena, cercana, con un claro, encantado, que sonó peligroso por su inocencia. El sábado llegó con olor a tomate al horno. Cuando abrí la puerta, Diego estaba impecable, con ese perfume discreto que te acompaña sin invadir. Nos dimos la mano un segundo más de lo normal. Mi pulso se aceleró. La cena fue una película perfectamente editada. Risas, anécdotas, preguntas sobre el trabajo. Por dentro, mi corazón iba con retraso respecto a la escena. Al despedirnos, su coche decidió traicionarlo. No arrancó. 2 intentos. 3. Nada. «Déjalo aquí», dije. «Mañana llamamos al taller». Mi mujer insistió en que lo lleváramos. Recorriendo la M30, la ciudad parecía contener la respiración. Hablamos de tonterías, y de pronto, sin pensarlo, le solté. «¿Estás bien?» «Sí», respondió. «¿Y tú?» «También». La palabra quedó flotando como una cuerda entre los dos. Aparqué en un arcén amplio. Nos miramos. La electricidad subió sin pedir permiso. No hubo gestos bruscos ni escenas prohibidas. Hubo cercanía, un silencio cargado, una mano que se apoyó en mi hombro apenas un instante, el aire ardiendo entre ambos. Estuvimos a un suspiro de cruzar la frontera. Fue breve, intenso,
suficiente para desordenarlo todo por dentro, sin dejar una sola prueba fuera. Lo llevé hasta su portal. Antes de bajar, me lanzó esa media sonrisa que parece promesa y advertencia. «Nos vemos pronto». «No juegues con esto», alcancé a decir. «Con lo serio no se juega», contestó. El portazo sonó como un sello. Volví a casa con el pecho encendido. A la mañana siguiente, el mundo siguió. Café, mensajes, tráfico. El secreto, sin embargo, pesaba. Era un peso grato y peligroso a la vez. Me descubrí recordando detalles mínimos. La curva de su voz al decir sí, la forma en que cayó cuando todo estaba dicho. Esa tarde, mientras dejaba las llaves en la encimera, oí a mis hijos reír. Pensé en la vida ordenada que hemos construido, en el hombre que creo ser, responsable, fiable, y en el otro que asomó 2 veces en una semana, un yo que respira más hondo cuando él está cerca, que siente el corazón acelerarse con la sombra de su perfume. 2 versiones de mí tirando de extremos opuestos. No decidí nada, me prometí silencio, pero el silencio guarda, calienta, empuja. Esa noche llegó un mensaje de Diego. «Mañana paso por tu barrio. ¿Te viene bien un café rápido?» Miré esas palabras como un interruptor que enciende una casa entera. Escribí sí y borré. Escribí no y borré. Al final envié vale. Dejé el teléfono boca abajo. El secreto ya no era anécdota, era un camino. Y yo estaba dando el primer paso, sabiendo que al final habrá luz o incendio. Al cerrar los ojos, volvió la imagen del jardín, a un aliento de distancia, con todo lo que no dijimos tensando las costuras del mundo. Mañana, un café. Una excusa mínima. Un hilo más en esta trama que ya no sé cómo deshacer. Y entendí que lo peor no era que alguien pudiera descubrirnos, sino la certeza de que lo que nace en el secreto rara vez acepta quedarse escondido. El café sabía a decisión mal tomada incluso antes de pedirlo. Aún no habíamos cruzado la puerta, y yo ya sabía que aquello no sería solo un café. Quedamos en un bar pequeño cerca del Retiro, una excusa breve entre reuniones. Llegué antes para respirar. Diego apareció puntual, con la calma que me desarma y me acusa a la vez. Me miró como si hubiera un acuerdo invisible. No hubo abrazo, no hizo falta. La cercanía volvió a colocarse entre nosotros con la naturalidad de algo que lleva tiempo esperando su lugar. Hablamos de trabajo, del coche en el taller, de un viaje que no haría. La conversación evitaba el centro, como si rodear el peligro fuera suficiente para desactivarlo. No funcionó. El silencio que siguió fue un terreno cargado. El silencio entre nosotros ardía más que cualquier palabra. Una risa breve, y entonces su mano rozó mi antebrazo con esa caricia que se quedó un segundo de más, que enciende cada alarma. Mi corazón marcó un ritmo que no supe esconder. «Estoy bien», dije sin que me lo preguntara. «Lo sé», respondió, «pero eso no es lo mismo que estar a salvo. Pagamos sin prisa». Caminamos una manzana en paralelo. El borde de su hombro rozó el mío, y sentí un temblor que me recorrió la espalda. No hubo planes, hubo impulso. Subimos a su casa a dejar unos papeles. Sabía que era una mala idea, y aún así mis pasos no dudaron. Dentro todo era sencillo. Un pasillo, la ventana abierta, la ciudad lejos. La puerta se cerró detrás y la realidad cambió de velocidad. Nos quedamos frente a frente, muy cerca. Nuestra cercanía se sintió imprudente, como asomarse al borde de una tormenta. No voy a contar lo que no debo contar. Diré que el aire se volvió pesado, que su aliento en mi oído encendió cada pensamiento que intenté controlar, que el mundo se redujo a un punto de calor compartido. Su mano tembló, la mía también. Nuestros labios casi se encontraron, y cuando el vértigo fue demasiado, nos apartamos, como si hubiéramos tocado un cable sin aislamiento. «No hay vuelta fácil», murmuró. «Si seguimos, todo cambia». «Ya cambió», contesté, y me sorprendió escucharme. Nos sentamos para fingir que volvíamos a ser razonables. Mi teléfono vibró. Mensajes familiares, la lista de la compra, un chiste del grupo. Respondí con eficacia impecable. La pantalla apagada devolvió mi reflejo. Ojos que evitan nombrar la verdad. Él me miraba en silencio, como si supiera que responder «vale» a un café ya era responder «sí» a algo más grande. Fuimos más prudentes que la noche del coche.
No cruzamos esa línea evidente, pero dibujamos otra, la de dos adultos que, sin tocar lo prohibido, han elegido sostener un deseo que pide sitio. Salí de su casa con el pulso acelerado y una calma extraña, como la que llega cuando al fin aceptas que no controlas del todo el rumbo. Esa semana la cuerda se tensó. Mensajes breves, horarios que casi coincidían, un «voy por ahí», que era una llave para vernos 5 minutos. Cada encuentro era una chispa, miradas fijas en la mía, silencio cargado, cada nervio despierto. Y yo, más atento a no delatarme que a respirar. Empecé a fallar en detalles. Llegar tarde a una reunión, olvidar una llamada, mezclar una fecha del cole de los niños. Nada grave, pero suficiente para saber que el secreto ya me habitaba. El primer tropiezo serio vino desde fuera. Un amigo del grupo me escribió: «¿Todo bien con Diego? Está raro». Contesté con bromas, pero la palabra raro se me quedó clavada. ¿Qué había visto? ¿Qué había cambiado para los demás? Empecé a observarnos desde fuera, cómo nos mirábamos en los partidos, la forma en que él evitaba quedarse a solas si había cerca a alguien del grupo. La discreción se volvió torpeza, y la torpeza, sospecha. Un sábado fuimos todos a jugar. En el vestuario noté miradas cruzadas que antes no me importaban. La broma de siempre sonó distinta en mi cabeza. Al salir, Diego me hizo un gesto para hablar a un lado. Nos apoyamos en una pared, dos adultos conversando sobre nada. Nadie habría sospechado, y aún así, mi pecho iba a la carrera. «No puedo con la ansiedad», dijo bajo. «Siento que nos miran». «Yo también», admití. «Pero no sé parar esto». Se quedó callado, y por primera vez vi miedo en su postura. No pánico, miedo concreto, a perder el grupo, a perderme, a perderse. Ese fue nuestro primer gran cruce de caminos. «Si paramos aquí, salvamos lo que tenemos», dijo. «Si seguimos, habrá consecuencias». «Si paramos aquí, ya perdimos algo», respondí. «No sé qué nombre tiene, pero lo perdemos». Nos miramos largo rato. El momento se congeló en una quietud peligrosa. Él asintió apenas. No hubo pacto, ni plan. Hubo una decisión sin palabras. Seguir con cuidado, medirnos, sostener la cuerda un poco más. Aquella noche, de vuelta en casa, abracé a mi mujer con una ternura sincera. Y eso me dolió, porque la ternura no es excusa ni antídoto. Es solo prueba de que mi vida tiene valor, y aún así hay otra vida que se abre paso como una grieta. Me juré límites. No volver a su casa, no vernos a solas más de 10 minutos, no escribir después de medianoche. Apagué el móvil. Dormí mal. Soñé con una puerta entreabierta. A la mañana siguiente, Diego envió un mensaje. «Hoy no podría con un café». Respondí, «Ok». No insistí. Ese «hoy no» fue una pausa que necesitábamos, una tregua pequeña que nos dio aire. Me aferré a ella con la fe frágil de quien intenta ir despacio para no caer. Pero la verdad, aunque la retrases, no deja de avanzar. Pensé que la tregua nos salvaría, pero fue justo en el silencio cuando el secreto encontró la forma de hacerse ruido. Durante unos días, dejamos de vernos a solas. El grupo, el trabajo, la rutina, todo estaba en su sitio, como si el orden pudiera coser lo que ya estaba abierto. Yo cumplí mis reglas. No escribí de noche. No busqué excusas. Y sin embargo, cada cosa me recordaba a él. Una frase suya colándose en mitad de una reunión, el eco de su risa cuando hablaba con los niños, la memoria de su mirada a un aliento de distancia. La tregua era un puente frágil, y bastó un mensaje para que crujiera. Fue un domingo de lluvia. «¿Te viene bien pasar a por las llaves del coche? Las dejo abajo». No tenía por qué ir yo. Podía esperar al lunes, ir directo al taller. Fui. En el portal había un olor a piedra mojada. Diego apareció con gesto cansado como cuando juega. Me dio las llaves, un «gracias», y ese segundo extra en el que nuestras manos se tocaron fue todo. El pulso se aceleró solo. «Me voy», dije. «Vale», contestó, quedándose quieto. «¿Estás bien?» «No, pero tampoco mal». Nos reímos bajo, como si el humor pudiera domesticar lo indomable. Bajamos juntos al garaje para comprobar el coche. No arrancó. Llamamos al seguro. 30 minutos, dijeron. 30 minutos en un espacio cerrado, con la lluvia tamborileando arriba. Nos sentamos en un bordillo, los hombros casi rozándose. Latidos desbocados.
un silencio cargado, a un aliento de cruzar la línea. La grúa tardó 45. Cuando al fin se llevaron el coche, subimos por las escaleras. No había plan. Había, otra vez, una cuerda tirando. En su piso, la ventana dejaba pasar un rumor de agua. Nos quedamos de pie, sin acercarnos más. El aire se volvió pesado cuando su mano se quedó un momento de más en el marco de la puerta, como si contuviera un impulso. Yo sentí el mío, brutal y mudo. «No quiero perderte», dijo, sin adornos. «Ni yo a ti, pero esto nos parte en dos. A mí me hace sentir vivo». La frase me atravesó. No era romanticismo, era verdad. Quise decir que a mí también, que la vida en orden a veces ahoga, que con él respiro otro aire. No lo dije. En cambio, le pedí que nos viéramos menos. Él asintió, pero vi la sombra de la decepción. Fue la primera grieta entre nosotros, una grieta pequeña y real. El lunes, un amigo del grupo organizó una cena en casa. «Todos», dijo. A mitad de la noche, uno de ellos soltó una broma torpe sobre los experimentos de juventud. Diego rió, como siempre, pero su mirada buscó la mía solo un segundo. Ese segundo me delató por dentro. Sentí el rubor subir que nadie vería. Me fui al baño a respirar. Al salir, escuché un susurro en el pasillo. Dos voces, una pregunta, una sospecha. No estaban hablando de nosotros, pero entendí cuán fino era el hilo que nos sostenía. Cometí el error de querer congelar el deseo con distancia. Dejé de contestar un par de mensajes. Pospuse el café que habíamos quedado en tomar la semana próxima. Diego no insistió, y esa ausencia me pesó más que cualquier prohibición. Una noche, pasado el último bus, me escribió. «¿Estás?» Tardé en leerlo. Cuando respondí, ya era tarde. «Mañana», puse, y me arrepentí al instante. El mañana llegó con el primer acto de auténtica traición. No fue un beso ni un gesto prohibido. Fue una mentira pequeña a mi familia para salir antes del trabajo y encontrarme con él en un parque lejos del barrio. Caminamos por senderos húmedos, como dos desconocidos que comparten un secreto. No nos tocamos, pero cada palabra era un paso adentro. Me contó que pensaba mudarse a otro barrio. Dijo que quizá poner espacio ayudaría. Sentí un vacío absurdo. «Si te vas, se hace más fácil», murmuré. «O más difícil», respondió, clavando los ojos en el suelo. Nos sentamos en un banco. A nuestro alrededor, gente normal con vidas normales. A nosotros el mundo nos quedaba un poco grande. El mundo alrededor se hizo borroso, y de pronto solo existía el hueco entre su rodilla y la mía. Nuestra cercanía se sintió imprudente. Yo jugué a ser sensato. Hablé de límites, de tiempos, de cuidarnos. Él escuchó y al final dijo: «Te entiendo». Se levantó primero. Esa manera de levantarse fue una despedida que no dijimos. Esa noche no dormí. Lo peor no era el deseo. Era la sensación de estar perdiendo algo que aún no tenía nombre. Llamarlo amistad se quedaba corto. Llamarlo amor era peligroso. Quise escribirle «No te vayas», pero borré. Elegí el silencio. Al día siguiente, el grupo organizó un asado. Diego no apareció. «Trabajo», dijeron. El hueco que dejó en la mesa fue un espejo. Nadie preguntó mucho, pero uno de los nuestros, el más bromista, soltó: «Ese está con líos raros». Reí para disimular. Dentro, algo se quebró. Esa semana, otra noticia golpeó donde más duele. Mi hijo mayor llegó con un problema del instituto. Me senté con él, lo escuché, lo abracé, y entendí con brutal claridad lo que estaba en juego. No era solo mi nombre ni mi matrimonio. Era todo un tejido de afectos que dependía de mí. La primera traición, entonces, quedó fijada. No a mi familia ni a él, sino a mí mismo, por creer que podía sostener dos verdades sin romperme. Esa madrugada escribí a Diego: «Necesito tiempo». La palabra tiempo, tan neutra, cayó como una piedra. Él respondió: «Te lo doy». No hubo reproche, solo una pausa, y a veces la pausa es el principio del final. La pausa parecía un refugio, pero pronto se convirtió en una vitrina. Cuanto más quietos estábamos, más se nos veía por dentro. Pasaron 2 semanas sin vernos a solas. Nos cruzamos en el grupo, con saludos correctos, un chiste lanzado a la distancia, la precisión con que se evita el contacto cuando el contacto sería demasiado. Yo me repetía que estaba haciendo lo correcto, y sin embargo,
Cada noche el cuerpo recordaba. El deseo aprende rutas nuevas, y cuando cierras una puerta, aparece un pasillo. El rumor llegó disfrazado de casualidad. Un amigo me envió una captura. ¿Habéis visto esto? Era un comentario en una foto de hace meses, de una de nuestras barbacoas. 2 palabras inocentes, vaya química. Nadie respondió con malicia, pero en mi pecho algo se encogió. ¿Quién lo había escrito? ¿Qué había visto? Empecé a leer todas las imágenes como si fueran pruebas. Los saludos, las miradas, la posición de nuestros cuerpos. Me volví juez y acusado a la vez. La presión social no siempre grita. A veces es una mano que pesa en el hombro. Mi suegro hizo una broma antigua sobre los hombres de verdad. Yo sonreí. Por dentro quise desaparecer. En el trabajo, una compañera comentó que últimamente estaba distraído. Le dije que era el tráfico. Ella me miró con una mezcla de cuidado y sospecha. La ciudad misma me parecía un escenario con demasiados ojos. Una tarde, Diego me escribió. Me han ofrecido un proyecto fuera, unos meses. Le respondí con felicitaciones sinceras y un nudo atroz. Dijo que no sabía si aceptarlo. Me preguntó, ¿tú qué harías? Yo, que debería haber dicho, decide por ti, solté. Haz lo que te dé paz. Fue lo más honesto que pude. En realidad quería decir, no te vayas. No lo dije. La cobardía también es una forma de herida. El grupo organizó un partido benéfico. Vinieron amigos de amigos. En el descanso, mientras bebíamos agua, un conocido que apenas trato se acercó demasiado a Diego, con bromas de mal gusto. Tú que vas de sobrado, ¿no te estarás...? No terminó la frase. Reímos para cortar la escena, pero a Diego se le endureció la mandíbula. No respondió. Cuando nos quedamos solos, dijo, por esto, precisamente. Lo siento, atiné. No has hecho nada, contestó. Tampoco nada para evitarlo. Aquella frase me taladró, no porque fuera dura, sino porque era cierta. Yo había dejado que el río me llevara, pero rara vez había remado. Ese día, al volver a casa, me invadió un miedo nuevo, no al descubrimiento, sino a perderlo por inacción. Decidí hablar. Le propuse vernos en un mirador a las afueras, donde el viento roba palabras indiscretas. Llegó al atardecer. La luz nos hacía anónimos. No intenté tocarlo. Quise decir lo que llevaba semanas tragando. Le hablé de mi familia, de mis hijos, del hilo fino que nos sostiene. Le dije que con él respiro distinto, que no quiero que se vaya creyendo que me da igual, que no sé si soy capaz de romper con todo, pero sí de no mentirle más. Yo no quiero que rompas nada, dijo. Quiero que seas honesto. Si me necesitas, aquí estoy. Si no, también sabré vivir. Pero no me dejes en este limbo. El limbo, el lugar exacto donde llevábamos meses. Prometí claridad. Era más que prometer. Era empezar a elegir. Pero elegir tiene precio. Esa misma noche, mi mujer notó mi lejanía. ¿Pasa algo?, preguntó. Dije, solo cansancio. Mentí por última vez con esa facilidad que asusta. Días después, me llamó el director del equipo para preguntarme por Diego. Le noto ausente. ¿Pasa algo? Negué con habilidad ensayada. Colgué y sentí el cuerpo en alarma. La red de relaciones era un tejido que empezaba a tensarse. Cualquier tirón podía rasgarla. Diego aceptó el proyecto. 3 meses fuera. La noticia me golpeó con una mezcla imposible. Alivio y pérdida. Quedamos para despedirnos con todos, como si lo colectivo amortiguara lo personal. En la cena, la mesa fue un teatro amable. Brindamos. Reímos. Al final, cuando nos quedamos los dos en la puerta, el tiempo se hizo muy pequeño. Cuídate, dije. Haz tú lo mismo, respondió. Y si vas a elegir, elige de verdad. Su mirada se clavó en la mía, a un paso de distancia, con todo lo que no decimos condensado en un segundo. Nuestros labios casi se encontraron, pero no. Era el lugar exacto de nuestra historia, el borde. Esa noche, mi hijo pequeño se despertó de madrugada con fiebre. Le puse una mano en la frente, preparé agua, me senté a su lado hasta que se calmó. El peso de su respiración me ancló al suelo. Entendí con claridad que mi vida no es una teoría. Son cuerpos, horas, cuidados. Y también entendí que esconder la verdad no estaba protegiendo a nadie, solo me estaba partiendo. Al amanecer, escribí a Diego un mensaje que tardé meses en atreverme a redactar. Quiero hablar con ella.
No sé qué saldrá, pero no puedo seguir así. Apagué el móvil. Me temblaban las manos. La elección ya no era un pensamiento. Era un gesto en marcha. Y el mundo, a partir de ese momento, iba a moverse. Esa mañana, mientras llevaba a los niños al cole, sentí una calma rara. No era tranquilidad, era vértigo sostenido. En el retrovisor vi mi cara cansada y por primera vez no aparté la mirada. No era un héroe ni un villano. Era un hombre intentando no mentir. El final no empezó con un grito, sino con una verdad dicha en voz baja en la mesa de la cocina. El ruido vino después. Diego ya estaba fuera cuando hablé con mi mujer. Elegí un sábado por la tarde, con la casa en calma y los móviles a un lado. No improvisé, pero tampoco llevé un discurso. Dije lo que podía decir, que llevaba tiempo sintiendo algo que no sabía nombrar, que había una persona, que nada había sido un juego, que necesitaba ser honesto para no romperme y no romperlos. No entré en detalles, no señalé a nadie. Hablé de mí. La vi palidecer primero, después ordenar la respiración, como cuando llega una noticia que reestructura el suelo. No gritó. Preguntó. Contesté con aquello que no era cruel ni cobarde, la mínima verdad que no hiere por exceso ni por falta. Dije que estaba confundido, que había intentado pararlo, que fallé. Dije que la amaba, y que, aun amándola, había una parte de mí que pedía salir a la luz. Ella, con una dignidad que no olvidaré, dijo, «Gracias por no mentirme más». Y luego, «Necesito tiempo». La noche fue larga y limpia, sin escenas. Dormimos en habitaciones separadas. Escuché la casa como si fuera nueva. Al amanecer, preparé café. Los niños se despertaron tarde. Nada en su mundo cambiaba, pensé, y a la vez, todo estaba cambiando. La forma en que nos mirábamos, el tejido de confianza que ahora tendría cicatrices. Escribí a Diego solo una frase. Se lo he dicho. Tardó horas en responder. «Estoy», puso. Esas 5 letras me sostuvieron y me asustaron a la vez. No lo vi. No era el momento. La historia no debía saltar de una casa a otra como si el mundo fuera un tablero. Había que sostener el temblor y ordenar lo que pudiera ordenarse. El lunes, mi mujer pidió una conversación a solas por la noche. Hablamos de la casa, de los niños, de contarlo o no a nadie más. Lloramos poco. Nos sostuvimos mucho. Me pidió discreción, cuidado, claridad. Acepté todo. No era una negociación, era una manera de seguir siendo padres decentes en medio de una tormenta que, esta vez, ya no se escondía. Los días siguientes fueron extrañamente sobrios. En el grupo, las bromas continuaron. Yo estuve callado. Alguien preguntó por Diego y su proyecto. Respondí que le iba bien. Nadie sospechó. O no lo dijeron. Por dentro, sin embargo, se levantó otra presión. La de saber que, con la verdad en casa, el siguiente paso no podía ser volver al mismo lugar. Una tarde, caminé por el retiro con los auriculares puestos, sin música. El mundo sonaba a hojas y pasos. Recordé la primera vez que casi cruzamos la línea y todo lo que vino después. El coche en la M30, la cuerda de mensajes, la pausa, la sospecha, la elección. Pensé que quizá nuestra historia no necesitaba heroicidades, sino una forma decente de existir o de despedirse. Las dos posibilidades dolían. Diego regresó antes de lo previsto por un asunto familiar. Me escribió. «Estoy en Madrid». Contesté después de dudar demasiado. «Necesito verte, pero con cuidado». Elegimos un sitio abierto, un paseo largo al anochecer, cuando la ciudad se vuelve anónima y las farolas hacen espacios seguros. Al verlo, el cuerpo me hizo la trampa de siempre. Alivio y miedo a la vez. No nos tocamos. Nos sentamos frente al agua. Le conté que en casa ya no había mentira. Él escuchó en silencio, la mirada atenta. Dijo que se alegraba por la honestidad, que también le dolía. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora tengo que aprender a vivir con lo que soy sin destruir lo que amo», dije. Él respiró hondo. «Yo quiero estar, pero no quiero ser sombra». Hablamos de escenarios, de separarnos por un tiempo, de vernos con reglas que nos cuiden a todos, de no vernos hasta que yo ordenara mi vida. Nada cerraba por completo. Todo abría heridas y caminos. Elegimos lo único que podíamos elegir sin romper de inmediato. Distancia con propósito. No era adiós, no era promesa. Era una decisión que duele y a la vez protege. Nos levantamos para volver.
Al cruzar un puente, una pareja pasó riendo. Sentí una punzada de envidia y ternura. El mundo sigue, pensé, incluso cuando la tuya parece detenida. Diego se detuvo un segundo. Me miró con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que me había sostenido todo este tiempo. A un aliento de cruzar la línea, otra vez. No lo hicimos. El silencio dijo lo que tocaba. Si te pierdo, que sea por haber sido valientes, dijo. No por miedo. Lo intento, respondí. Y te pido lo mismo, no te borres. Nos despedimos sin tocar el borde. Caminé hacia el metro con el pecho lleno y vacío. En el andén, la ciudad empujaba. Miré el móvil. Un mensaje de mi mujer. «Llegas tarde. ¿Todo bien?» Escribí. «Sí, vuelvo en 10». Era verdad en lo inmediato y mentira en lo profundo, pero prometía un camino. La última imagen de esa noche fue la de mi reflejo en la ventana del vagón. Un hombre que ya no es el que empezó esta historia y que aún no sabe quién será cuando termine. Supe que la siguiente conversación en casa abriría puertas que no sé cerrar y que el próximo encuentro con Diego puede ser claridad o ruptura. Y entonces llegó un mensaje que no esperaba, de un número del grupo. «Tú y Diego. ¿Hay algo que deba saber?» El corazón me dio un vuelco. La pantalla tembló en mi mano. El final, comprendí, no es caída. Es el instante justo antes de decidir si vuelas o te escondes.